de prevención y solución pacífica para darle dientes a la consulta previa, que sea un mecanismo que funcione. Vamos a promover el adelanto social en todas las zonas de posibles conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado va a poner electrificación rural, colegios, hospitales, puestos de salud, pistas, para que la gente sienta que es parte de este país y no de otro sitio. Queremos un programa que ayude a los mineros informales a formalizarse y cumplir la ley. Tenemos que cambiar el sistema de denuncias que los perjudica y darles financiamiento en vez de que lavadores de dinero les den el financiamiento, como ocurre hoy en una gran parte de la industria del oro. Vamos a proponer la creación de un banco de fomento minero con capital mixto, estatal y lo que permitirá que las dragas estén nuevamente operando y malogren el bosque amazónico. Nosotros tenemos que proteger nuestra naturaleza. Es única en el mundo. Somos el pulmón del mundo junto con Brasil. Y si no hacemos eso y promovemos este tipo de cosas, vamos a terminar muy mal. Yo quiero enfatizar el tema del agua. El agua en los ríos, el agua en las casas, porque en 50 años probablemente no estaré, eso se lo puedo garantizar, pero vamos a vivir una gran sequía aquí si no nos ocupamos desde ahora en solucionar este problema. Pregunta o comentario de la señora Fujimori. Quiero hacer un comentario con referencia a la minería informal, a la pequeña minería, a la minería artesanal. Sabemos de que este gobierno intentó, pero lamentablemente fracasó en este proceso de formalización, que solo el primer año lograron 7 personas formalizarse y el segundo 200. Sabemos dividir entre la minería aluvial de Madre de Dios de la minería de socavón. Para Madre de Dios vamos a ofrecer un programa de reforestación agresivo y para el resto de nuestro país un proceso de formalización real, como el 70% de la economía de nuestro país, donde estos peruanos no gozan de ningún beneficio. Y por eso hemos convocado al señor Hernando de Soto, porque queremos trabajar en un verdadero proceso de formalización para todos. Señor Kuczynski. Me parece muy bien que hayan convocado a Hernando de Soto, que es conocido en todo el mundo, pero ¿cuántos de sus programas de formalización han funcionado? Él se ha dedicado recientemente, en 2008, a asesorar a Muammar Gaddafi, uno de los tiranos del mundo, a Mubarak en Egipto, que mató a gente en la plaza de Tahrir. Entonces, yo no sé si es el mejor asesor, le deseo la mayor de las suertes. Para formalizar el Perú, tenemos que hacer que las pequeñas empresas, que el pequeño empresario siente que ganan algo con la formalización, acceso al crédito, y por eso estamos proponiendo un sistema de impuestos más fáciles que los va a ayudar a reducir ese 70% de trabajadores informales para que sean formales. Señora Fujimori. Que además, a través de un dictamen del Congreso de la República,
sustentado por el congresista ahora reelecto Guido Lombardi, se le señalaba a ella como responsable política de las muertes de estas 34 personas, de nuestros 34 compatriotas. Me pregunto, ¿esta fue la razón quizás por la que cuando usted fue a Jaén no se detuvo en Bagua y pasó por delante sin dirigirse una palabra a ellos? Señor Kuczynski. Yo he estado en Bagua varias veces y mi meta era llegar a Jaén y el tiempo estaba corto. Yo he citado a Meche, que está sentada aquí, porque es una mujer talentosa que fue ministra de Economía y antes de eso ministra del Mincetur. Ella no fue la ministra del Interior del gobierno de Alan García, nada tuvo que ver en Bagua. Yo la defiendo igual que defiendo a Martín Vizcarra. Mis dos vicepresidentes están aquí, de los suyos solo queda uno, ¿no? Ese fue el señor que en el año 2000, en las postrimerías del gobierno de su padre, eliminó el CTS para los trabajadores agroindustriales, mientras que el gobierno le daba a Vladimiro Montesinos un llamado CTS de 15 millones de dólares, mientras que una serie de gente pobre no recibía nada. Con la intervención del señor Kuczynski hemos cerrado este bloque. Tenemos que hacer una pausa breve, y al regresar nos vamos a ocupar señal en vivo para todo el Perú desde la Universidad Nacional de Piura, que nos acoge en este debate presidencial. Ustedes ya conocen los intervalos y la dinámica que hemos venido ejecutando hasta ahora y se mantendrá en este último bloque programático, que es el de infraestructura. Tenemos un dato que queremos compartir con ustedes que es contundente, es de la Contraloría General de la República y no tiene más de 10 días de expuesto. El Perú no llegará al bicentenario con una infraestructura que le permita convertirse en un país competitivo en el mundo. Esa es la realidad. La brecha en infraestructura de transporte, salud, educación y saneamiento se calcula en casi 280.000 millones de soles. No se cerraría, Mónica, en el 2020. Precisamente, y en este contexto que Carlos nos ha explicado bien, dejamos en el uso de la palabra al señor Pedro Pablo Kuczynski por 3 minutos. Adelante. El Perú tiene muchos retos. Uno de los fundamentales es el tema del agua potable. Si no hay agua potable y no hay desagüe tratado, hay enfermedades y por eso tenemos mortalidad infantil altísima, todavía 17 por 1000 nacidos vivos. Y en Loreto, donde fluye el río más grande del mundo, la mortalidad infantil es en las zonas rurales 85 por 1000 nacidos vivos, peor que en la India. Tenemos que enfrentar eso y por eso yo enfatizo tanto el tema del agua potable. Yo creo que el gobierno debe meterse ahí, reformar estas empresas, dándole a los ciudadanos participación en los directorios, pero va a ser un proyecto de Estado. No voy a privatizar el agua porque yo creo que nos demoraríamos años en discutir eso sin ponerle un solo caño a nadie. Yo tengo experiencia en eso porque tengo una ONG que fundé que ha conectado a 350.000 personas en la sierra con un mínimo de capital. 2, hospitales y colegios. Somos el país de América Latina con el menor número de hospitales por toda la Panamericana doble vía, el tren de cercanías para la zona metropolitana de Lima y sistema de trenes en las grandes ciudades, Arequipa, Trujillo, Piura. Acelerar la electrificación rural es fundamental porque sin luz la gente no puede vivir en el siglo XXI. Y necesitamos nuevos puertos, el nuevo puerto Eten, Corío,
un nuevo puerto en Chancay, mejorar el puerto de Chimbote y varios otros más. Y finalmente, regreso al ducto del sur. Tenemos que hacer el ducto al sur. Está atracado en la financiación. Tenemos que ayudar a que este ducto se haga y se conecte a las zonas pobladas y luego al final del tubo se ponga industria, fertilizantes nacionales a menor precio. Esa es mi visión del tema de infraestructura. Pregunta o comentario, señora Fujimori. Con referencia, usted ha hablado de la ley Klimper, la ley de promoción agraria. Es importante señalar que la CTS está incluida en esta norma. Pero si tanto la critica, yo me pregunto, ¿por qué la ratificó? Antes de culminar el gobierno del señor Toledo, usted envió este proyecto de ley y pidió al Congreso que se ratifique. Pero quiero preguntarle también, ¿cómo usted plantea ahora reducir impuestos cuando una de sus últimas medidas también fue aumentar el IGB? ¿Y cómo puede hablar usted de proyectos de agua cuando se trataba de fomentar el proyecto Marca 2 justamente para la capital? Usted lo negó. ¿Cómo poder creerle entonces que va a fomentar proyectos de agua? Yo no aumenté el IGB. Que quede claro que eso es una mentira. Eso fue mi sucesor como ministro de Economía y el Congreso le denegó un impuesto a los celulares que era muy impopular y por eso él lo subió y que descanse en paz, era un gran hombre. Ahora, la otra cosa que dicen, ¿no? Usted habló del gas y diciendo que yo he firmado el gas. A ver, aquí está la página de firmas del contrato de exportación de 56. Y luego hizo una serie de cambios, justamente popular, vamos a renegociar todos estos contratos. Ratifiqué ninguna ley del gobierno de Fujimori. Hubo, usted recordará, un gobierno de transición entre los dos gobiernos y fue ese gobierno que sacó la cosa adelante, un gobierno que luchó contra la corrupción que está descrita aquí por el doctor Alfonso Quirós. Yo creo que es fundamental que no hablemos de la historia terversando las cosas, pero vayamos a la realidad. Y la realidad es que si no hay una democracia absolutamente pura y pristina y transparente, el Perú no progresará. Señora Fujimori, comienza usted ahora con su exposición sobre el mismo tema por 3 minutos. En Fuerza Popular vamos a implementar un boom de infraestructura social y productiva. Activaremos la economía con más inversión pública, con más obras del Estado en cada región, lo que tendrá beneficios directos para tu localidad, pero sobre todo para mejorar tu calidad de vida. No es posible que en Piura no tengan un hospital de alta complejidad. Nosotros lo haremos realidad. Tampoco es posible que los pobladores de Puno tengan que hacer un paro para que se construyan las plantas de tratamiento para evitar la contaminación del lago Titicaca. Me encargaré que los servicios que presta el Estado, como educación, salud, seguridad, agua y desagüe, lleguen a todos los peruanos. Y es que todo niño o adulto, no importa en qué región viva, tiene derecho a recibir del Estado los servicios que garanticen una vida más digna. Necesitamos más colegios de material noble para los alumnos, con computadoras y con internet. De otro lado, ejecutaremos y financiaremos con recursos públicos y privados una cartera de proyectos de inversión social, intervenciones en conjunto hasta de 3 servicios públicos, como por ejemplo agua, luz y desagüe a la vez en una misma localidad, sobre todo para los 100 distritos más pobres de nuestro país. Daremos un impulso especial a la infraestructura productiva para generar una mejor conectividad en nuestro país. Por ejemplo,
construiremos el Aeropuerto Internacional de Chinchero y ampliaremos el Aeropuerto Jorge Chávez. El turismo será uno de los principales motores de desarrollo para los próximos 5 años. Haremos realidad la construcción de los puertos de Iquitos y Nauta en Loreto, del túnel trasandino, las vías alternas a la carretera central, la doble vía de la Panamericana de Tumbes a Tacna, entre otros. Acá en Piura haremos realidad la carretera Paita-El Ñuro, la modernización de la refinería de Talara y el proyecto Alto Piura. En un gobierno de fuerza popular, las demandas sociales serán atendidas sin que sea necesario hacer un paro. Recorro el Perú hace muchos años. Lo conozco y no lo dejaré de atender. Tengo un compromiso social con ustedes, con su desarrollo y con el progreso de nuestro país. Su turno, señor Kuczynski. Usted fue primera dama durante 6 años del gobierno que destruyó muchas instituciones en el Perú. ¿Cómo vamos a promover infraestructura, regionalización si no tenemos buenas instituciones? Tenemos que preservar las instituciones. Y yo aquí en Piura, con su padre, tuve un debate en el año 98 sobre eso y le dije: Señal en vivo para todo el Perú desde la Universidad Nacional de Piura que nos acoge en este debate presidencial. Ustedes ya conocen los intervalos y la dinámica que hemos venido ejecutando hasta ahora y se mantendrá en este último bloque programático, que es el de infraestructura. Tenemos un dato que queremos compartir con ustedes que es contundente. Es de la Contraloría General de la República y no tiene más de 10 días de expuesto. El Perú no llegará al bicentenario con una infraestructura que le permita convertirse en un país competitivo en el mundo. Esa es la realidad. La brecha en infraestructura de transporte, salud, educación y saneamiento se calcula en casi 280.000 millones de soles. No se cerraría, Mónica, en el 2020. Precisamente, y en este contexto que Carlos nos ha explicado bien, dejamos en el uso de la palabra al señor Pedro Pablo Kuczynski por 3 minutos. Adelante. El Perú tiene muchos retos. Uno de los fundamentales es el tema del agua potable. Si no hay agua potable y no hay desagüe tratado, hay enfermedades y por eso tenemos mortalidad infantil altísima, todavía 17 por 1000 nacidos vivos. Y en Loreto, donde fluye el río más grande del mundo, la mortalidad infantil es en las zonas rurales 85 por 1000 nacidos vivos, peor que en la India. Tenemos que enfrentar eso y por eso yo enfatizo tanto el tema del agua potable. Yo creo que el gobierno debe meterse ahí, reformar estas empresas, dándole a los ciudadanos participación en los directorios, pero va a ser un proyecto de Estado. No voy a privatizar el agua porque yo creo que nos demoraríamos años en discutir eso sin ponerle un solo caño a nadie. Yo tengo experiencia en eso porque tengo una ONG que fundé que ha conectado a 350.000 personas en la sierra con un mínimo de capital. 2, hospitales y colegios. Somos el país de América Latina con el menor número de hospitales por toda la Panamericana doble vía, el tren de cercanías para la zona metropolitana de Lima y sistema de trenes en las grandes ciudades, Arequipa, Trujillo, Piura. Acelerar la electrificación rural es fundamental porque sin luz la gente no puede vivir en el siglo XXI. Y necesitamos nuevos puertos. El nuevo puerto Eten,
Corío, un nuevo puerto en Chancay, mejorar el puerto de Chimbote y varios otros más. Y finalmente, regreso al ducto del sur. Tenemos que hacer el ducto al sur. Está atracado en la financiación. Tenemos que ayudar a que este ducto se haga y se conecte a las zonas pobladas y luego al final del tubo se ponga industria, fertilizantes nacionales a menor precio. Esa es mi visión del tema de infraestructura. Pregunta o comentario, señora Fujimori. Con referencia, usted ha hablado de la ley Klimper, la ley de promoción agraria. Es importante señalar que la CTS está incluida en esta norma. Pero si tanto la critica, yo me pregunto, ¿por qué la ratificó? Antes de culminar el gobierno del señor Toledo, usted envió este proyecto de ley y pidió al Congreso que se ratifique. Pero quiero preguntarle también, ¿cómo usted plantea ahora reducir impuestos cuando una de sus últimas medidas también fue aumentar el IGB? ¿Y cómo puede hablar usted de proyectos de agua cuando se trataba de fomentar el proyecto Marca 2 justamente para la capital? Usted lo negó. ¿Cómo poder creerle entonces que va a fomentar proyectos de agua? Yo no aumenté el IGB. Que quede claro que eso es una mentira. Eso fue mi sucesor como ministro de Economía y el Congreso le denegó un impuesto a los celulares que era muy impopular y por eso él lo subió, y que descanse en paz, era un gran hombre. Ahora, la otra cosa que dicen, ¿no? Usted habló del gas y diciendo que yo he firmado el gas. A ver, aquí está la página de firmas del contrato de exportación de 56. Y luego hizo una serie de cambios, justamente vamos a popular, vamos a renegociar todos estos contratos. Ratifiqué ninguna ley del gobierno de Fujimori. Hubo, usted recordará, un gobierno de transición entre los dos gobiernos y fue ese gobierno que sacó la cosa adelante, un gobierno que luchó contra la corrupción, que está descrita aquí por el doctor Alfonso Quirós. Yo creo que es fundamental que no hablemos de la historia, terversando las cosas, pero vayamos a la realidad. Y la realidad es que si no hay una democracia absolutamente pura y pristina y transparente, el Perú no progresará. Señora Fujimori, comienza usted ahora con su exposición sobre el mismo tema por 3 minutos. En Fuerza Popular vamos a implementar un boom de infraestructura social y productiva. Activaremos la economía con más inversión pública, con más obras del Estado en cada región, lo que tendrá beneficios directos para tu localidad, pero sobre todo para mejorar tu calidad de vida. No es posible que en Piura no tengan un hospital de alta complejidad. Nosotros lo haremos realidad. Tampoco es posible que los pobladores de Puno tengan que hacer un paro para que se construyan las plantas de tratamiento para evitar la contaminación del lago Titicaca. Me encargaré que los servicios que presta el Estado, como educación, salud, seguridad, agua y desagüe, lleguen a todos los peruanos. Y es que todo niño o adulto, no importa en qué región viva, tiene derecho a recibir del Estado los servicios que garanticen una vida más digna. Necesitamos más colegios de material noble para los alumnos, con computadoras y con internet. De otro lado, ejecutaremos y financiaremos con recursos públicos y privados una cartera de proyectos de inversión social, intervenciones en conjunto hasta de 3 servicios públicos, como por ejemplo agua, luz y desagüe a la vez en una misma localidad, sobre todo para los 100 distritos más pobres de nuestro país. Daremos un impulso especial a la infraestructura productiva para generar una mejor conectividad en nuestro país.
Por ejemplo, construiremos el Aeropuerto Internacional de Chinchero y ampliaremos el Aeropuerto Jorge Chávez. El turismo será uno de los principales motores de desarrollo para los próximos 5 años. Haremos realidad la construcción de los puertos de Iquitos y Nauta en Loreto, del túnel trasandino, las vías alternas a la carretera central, la doble vía de la Panamericana de Tumbes a Tacna, entre otros. Acá en Piura haremos realidad la carretera Paita-El Ñuro, la modernización de la refinería de Talara y el proyecto Alto Piura. En un gobierno de fuerza popular, las demandas sociales serán atendidas sin que sea necesario hacer un paro. Recorro el Perú hace muchos años. Lo conozco y no lo dejaré de atender. Tengo un compromiso social con ustedes, con su desarrollo y con el progreso de nuestro país. Su turno, señor Kuczynski. Usted fue primera dama durante 6 años del gobierno que destruyó muchas instituciones en el Perú. ¿Cómo vamos a promover infraestructura, regionalización si no tenemos buenas instituciones? Tenemos que preservar las instituciones. Y yo aquí en Piura, con su padre, tuve un debate en el año 98 sobre eso y le dije